Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Se me juntaron los errores, se me acabaron las maneras y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que se llena, la sinergia es lo que suena. La fe me corre por las venas y va directo a mi condena, pero llevaste toda la pena. Ahora no camino solo, tú me dices no desmayes. Dicen que eres invisible y yo te miro en las calles. No hay salida, eres la cura que quita todos los males. Si lo sabe Dios, que lo sepa la calle. Que lo sepa la calle. Que lo sepa la calle. Es electricidad bajo mi piel, es imposible contenerla. Tesoro que no pude merecer, quiero que todo el mundo vea. En la montaña y en el valle, en la iglesia y en la calle, en el desierto y en la playa. Esto lo llevo a donde quiera que yo vaya. Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia cambiaste. Ahora no camino solo, tú me dices no desmayes. Dicen que eres invisible y yo te miro en las calles. Si hay salida, eres la cura que quita todos los males. Si lo sabe Dios, que lo sepa la calle. Que lo sepa la calle. Que lo sepa la calle. Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia cambiaste. Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia que lo sepa la calle. Vivía en sombra y tú me alumbraste. De muerte a vida, la historia cambiaste. Buenos días, Iglesia en Casa, sean bienvenidos. A todos los que en este momento están conectados, bienvenidos. Hoy queremos ir a la palabra y quiero invitarles allá a San Mateo 26, 36 al 46 y dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volviendo luego a sus discípulos y los halló durmiendo, dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: Dormid,
ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como veníamos entonces hablando allí, yo le he llamado a esta enseñanza, ¿crees en el agonizante Salvador? Encontramos aquí en la palabra que Jesús estaba con los discípulos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, preguntaron los discípulos al Señor, ¿dónde comeremos la Pascua? Él les dio instrucciones que sería en Jerusalén, en el aposento alto. Y estando todos los discípulos con Jesús a la mesa, uno de ellos le dice: Jesús me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y todos quedaron sorprendidos. ¿Cuál de ellos sería? Se preguntaban entre sí. Vemos también allí que Jesús les habla de que esta era la última vez que ellos tomarían de la copa del fruto de la vid, hasta que Él nuevamente se viera con ellos en el reino, cuando nos veamos nuevamente con Él en el reino. Y dio gracias y bebieron. Y les dice también que su sangre sería el nuevo pacto que sería por muchos derramado. Le dice a Pedro que iba a negarle también, que los momentos que se acercaban eran difíciles para todos ellos, también para Jesús. Salieron del monte de los olivos y Jesús les dice que todos se escandalizarían esa noche de él, pues escrito está. Y le dice a Pedro también que le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Él le iba a negar. Pedro dice a Jesús: aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. Todos decían lo mismo en ese momento. El Salvador ya decidió, ahora decide tú. Veremos hoy cómo fue el momento del Salvador. Y lo primero que encontramos en esta palabra es una agonía. El versículo 36 nos habla allí, el 36 dice la palabra: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre que yo voy allí y oro. Encontramos en ese texto que ellos llegaron a un lugar llamado Getsemaní. En griego significa aceite prensado, al occidente del monte de los olivos. Lucas dice 22:32 que Jesús iba allí frecuentemente. Era un lugar que el Señor frecuentaba muchísimo y le gustaba estar con el Padre hablando, orando. Era un lugar donde Jesús tenía comunión con el Padre. Era un lugar para él que frecuentaba muchísimo. Encontramos también que ¿qué pasó ese día en el Getsemaní con Jesús? En la oración tuvo una gran agonía. Se empezó a sentir muy triste. La palabra en el 36 nos dice: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La oración que empezó a tener Jesús fue una oración con mucha tristeza, con mucho dolor, podríamos llamarlo también. Dice que estaba con tal angustia en ese momento hablando con el Padre. Encontramos allí que dice el 38 también: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo y velad. Vemos allí que su alma se entristeció hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Era una tristeza profunda, también abatimiento. Significa cuando una persona ha perdido la fuerza total físicamente. Jesús se sentía allí demasiado triste, porque él estaba teniendo una lucha espiritual en la oración. Encontramos también que le hace una gran invitación a sus discípulos y les dice a ellos: quedaos aquí y velad conmigo. Hoy esta es invitación para nosotros. Dios quiere que nosotros también velemos, ¿sí? Nosotros que somos sus discípulos, que estemos con Él vigilando un tiempo.
Era el tiempo preciso para los discípulos por los tiempos que se avecinaban. Este es nuestro tiempo preciso. Esta es la invitación, es para mí y es para ti. Es para nuestras familias, nosotros que somos sus discípulos, sus seguidores, que hemos tomado la decisión de caminar y seguir a Cristo. Isaías 16:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Hay una gran invitación de parte de Dios de estar en nuestros hogares. Hay una gran invitación de parte de Dios de tener comunión con Él en este momento. Nosotros como pueblo lo necesitamos. Necesitamos cerrar las puertas de nuestros hogares, hablar con nuestros padres, con nuestros hijos e invitarlos también, sí, allí a que hablen con el Padre, que se refugien en Él. Dice, mientras pasa todo esto. Pero esa invitación es para que oremos. ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué ellos tenían que orar? Si nosotros hablamos de los discípulos, ¿por qué esta gran necesidad? Que Jesús les manifiesta en el 41, dice: y velad y orad para que no entréis en tentación. Es importante nosotros en este tiempo velar y orar para no entrar en tentación. Jesús les insiste en 3 ocasiones a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la invitación de Dios para nosotros también, oh iglesia, que estás allí en casa, para ti que hoy nos estás escuchando de pronto por primera vez, porque para ellos, para los discípulos y Jesús venían tiempos difíciles. Hoy es Dios diciéndote: pueblo mío, hay que orar, hay que vigilar para que no entremos en tentación, para que no nos dejemos llevar por algunas cosas que puedan venir a desenfocarnos y desviarnos, hacernos fallar. Lo otro que encontramos allí en ese momento de Jesús, de esa agonía, Jesús reconoce su humanidad como hombre, la lucha para orar. Nosotros reconocemos que hay una lucha siempre. El espíritu a la verdad está dispuesto, dijo Jesús en el 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como débil. Jesús nos concientiza y nos recuerda hoy que esta carne que usted y yo tenemos, esta humanidad, esto es débil, ¿sí? Y que necesitamos nosotros buscar de la presencia de Dios precisamente porque somos débiles. Pero también ve en los discípulos ese día que no los dejaba orar, sus ojos estaban cargados de sueño. El 43, allí dice la palabra 43 veces, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces encontramos en la palabra que Jesús reconoce esa humanidad nuestra, porque Él también vivió esos momentos. Pero algo que vemos de Jesús es que Él nos da un ejemplo. Mucha era su lucha en ese momento. Dice que había una agonía tan grande, se sentía tan triste, había tal aflicción, se sentía tan cansado, fatigado de la misma lucha que tenía, sin fuerzas estaba Jesús. Pero algo que vemos de Él es que dice Lucas sobre esta misma palabra, Lucas 22, 39 al 46, encontramos también la misma palabra. Y Lucas dice, en ese momento dice que el ángel descendió y le fortaleció. Ahora, pueblo de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fue dejado. Él te quiere fortalecer en cualquier situación que hoy tengas. Él quiere darte nuevas fuerzas. Él quiere despejar tu mente de todos aquellos pensamientos que en este momento nos están minando. Puede ser que nos sintamos así como Jesús, tristes, desesperados, angustiados, aún hasta sin fuerzas. Pero hoy déjame decirte que hoy Dios quiere traerte nueva fortaleza si tú le buscas en oración, si tú velas, si tú buscas esos tiempos de refugiarte en Él. Lo segundo que encontramos en esta palabra es que Jesús tiene allí una aceptación. El 39 dice la palabra, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú.
Él aceptó. Allí finaliza diciendo la palabra, no como yo quiero, sino como tú. Vemos esa aceptación de Jesús. ¿A qué? A su voluntad. ¿Sí? Jesús tiene un sometimiento a lo que Dios había planeado. Dios había planeado, Isaías nos habla de que el Salvador iba a venir. Dice la palabra en Isaías 53. Está hablando ayer profeta Isaías de ese momento en que Jesús iba a venir, que era necesario que Él viniera. Y encontramos allí que, ¿qué quería decir Jesús? Pasa de mí esta copa. Si nosotros volvemos nuevamente allí al texto 30, dice, pasa de mí esta copa. Copa significa prueba difícil. Evidentemente representa en la cruz, el momento que venía para Jesús en la cruz. ¿Qué contenía esa copa? Los pecados del mundo. Sobre él llevaría todo el pecado de la humanidad. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos el amor de Dios para con la humanidad. Envió a su Hijo precisamente. Vino, nació del vientre de María y nació, creció, y encontramos en la palabra que en este momento de su vida estaba teniendo allí un momento de entrega con Dios. Y ese era el plan de Dios. Ese era el plan que Dios tenía para la humanidad. La única manera que el hombre fuera perdonado sus pecados era que Jesús muriera en la cruz. No hay otra manera que el hombre pueda ser perdonado sus pecados. Jesús tuvo un gran conflicto interno, pero venció. Y se entregó al cumplimiento de la voluntad de Dios el Padre. Hacer su voluntad muchas veces no es fácil. Hay que vencer todo conflicto. No sé qué conflicto puedas tener hoy. No sé si te ha costado aceptar lo que Dios hizo, entregar su Hijo y usted creer en Él. No sé si ese sea su conflicto, entregar su vida a Cristo hoy. Pero Jesús venció todo conflicto interno que Él podía tener. Hizo la voluntad del Padre. Se sometió a su voluntad. Fue obediente. Se esforzó. Se sacrificó. Y tuvo un momento de sufrimiento. Sí, es verdad. Todo esto lo vivió Jesús. Hay momentos en nuestra vida que no van a ser fáciles. Pero ¿sabe? Dios, el Padre, ya nos dio la solución. Y la solución para nosotros acercarnos a Él es a través de su Hijo. Entonces encontramos en esta palabra esa agonía. Esa agonía que Jesús tuvo allí en el huerto de Getsemaní fue por mí y fue por ti. Jesús aceptó porque era la única forma de salvarnos. La única manera de nosotros poder acercarnos al Padre es a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él nos dio vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Él te dio vida, porque el pecado nos tenía muertos. Y encontramos allí que ese sacrificio que Jesús hizo ese día en el huerto de Getsemaní, a Él le costó muchísimo. Fue un tiempo de mucha oración, de mucho clamor, pero encontramos allí también que Él acepta hacer la voluntad del Padre. La pregunta hoy para ti, iglesia, y aún para ti que nos estás escuchando de pronto por primera vez o nos has estado siguiendo, es: ¿ya creíste en el Salvador? Porque hoy ese Salvador nos está recordando aquí en San Mateo todo lo que hizo por amor a ti, por amor a mí, que vivió un tiempo de agonía, pero que Él aceptó lo que el Padre tenía. ¿Qué tal si hoy aceptas lo que Jesús hizo por ti y lo recibes en tu corazón? ¿Qué tal, iglesia, si hoy miramos un poco en lo que Jesús hizo por nosotros y tenemos más en cuenta ese sacrificio que Él hizo en esa cruz? Jesús todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí.
para que nosotros tengamos vida eterna. Porque también dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este era el plan de Dios. Pero finalizamos diciendo allí, dice la palabra, el 45, dormid ya y descansad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, dice Jesús. Entonces, este es el mejor tiempo, iglesia. El mejor tiempo para los discípulos era ese, allí en el Getsemaní, aprovechar para orar y velar. Porque Jesús se encargaba de hacer el resto. ¿Por qué era necesario orar y velar? Porque los discípulos se enfrentarían tiempos muy, muy difíciles, donde muchas de las cosas que ellos le dijeron a Jesús no las cumplieron, porque no se prepararon en oración, porque no velaron. Iglesia, este es el tiempo que Dios ha preparado para ti, en tu aposento, en tu casa, con tu familia. Ora al Señor, para que podamos salir de esta prueba en la que nos encontramos victoriosos, bendecidos como Jesús. Jesús salió victorioso, pudo enfrentar, ¿sí?, allí todo lo que Él tenía que vivir. Y dice la palabra que fue crucificado allí y venció la muerte. Venció, ¿sí?, allí en esa cruz. Nos reconcilió con el Padre en esa cruz. Llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, como dice la palabra. Bueno, ¿qué tal si en este momento, iglesia, y tú que nos estás siguiendo en este momento, que estás conectado, haces una oración conmigo? Yo te invito a que cierres los ojos en este momento. Tú que estás por primera vez viéndonos, yo te quiero hacer una pregunta antes de orar. Es, ¿ya creíste en el Salvador? ¿Qué tal si invitas a ese Salvador hoy a entrar a tu corazón? Yo te invito a que oremos y le vamos a decir a Él: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por mí me limpie y me purifique. Hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en esa cruz por mí para reconciliarme con mi Padre. Y te pido, Señor, que hoy yo pueda, Señor amado, ser limpio y purificado de toda mi maldad por esa sangre que tú derramaste, Jesús. Acepto ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz por mí. Y te pido, Señor, que a partir de hoy entres a mi corazón, Jesús. Y también envíes, Padre, al Espíritu Santo de Dios a mi vida para que me enseñe y me revele cada día lo que Jesús hizo por mí, para que me revele quién eres tú, Padre Celestial, y para que cada día pueda ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Y yo te invito también, iglesia, en este momento, ¿qué tal si también oramos y damos gracias a Dios por esta palabra que hoy hemos recibido, después de acompañar a aquellas personas que nos están siguiendo? Vamos a orar nosotros también. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hoy hemos podido comprender que lo que tú hiciste por nosotros fue valioso, Señor. Ayúdanos cada día que nuestra relación contigo mejore. Cada día podamos ser apasionados como lo era Jesús, que te buscaba con frecuencia, continuamente, porque dice que el Getsemaní para Jesús era un lugar frecuente donde Él hablaba contigo. Que nuestro hogar, nuestra casa sea un lugar donde nosotros frecuentemos el estar hablando contigo, Señor. El sentarnos con nuestros hijos y nuestra familia a hablar contigo. Yo bendigo ese hogar de mis hermanos, de tu iglesia. Bendigo esas familias que en este momento están reunidas escuchando tu palabra. Y oro, Espíritu Santo de Dios, para que ellos cada día puedan ser llenos de tu presencia. Precioso Dios, limpia los hogares, quita toda pesadez en las vidas, quita todo pensamiento que el enemigo ha traído por las noticias, todo desánimo, toda angustia, toda preocupación. Llévatela, Señor, y que haya paz en los corazones. Y declaramos, precioso Señor, que la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros es poderosa, Señor. Gracias, Padre, por reconciliarnos
a través de tu Hijo Jesús. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Hoy te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros y queremos, Señor, que nos ayudes a orar, a buscar tu presencia para nosotros no entrar en tentación en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, por eso pedimos de ti la fortaleza en medio de estos tiempos. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias, mi Señor, porque vemos que eres bueno y nos recuerdas que tú también, Jesús, viviste momentos difíciles como nosotros podemos estar hoy viviendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Getsemaní es el lugar donde la respuesta a la oración es un no. Pero Jesús nos puede entender porque Él también estuvo allí en Getsemaní. Estuviste allí en Getsemaní, corriste a los brazos de papá, entregaste tu copa del temor, solo tú me puedes entender. El dolor ha apagado la fe, entrego hoy mi copa del temor, tus milagros no quiero olvidar, pues solo tú me
Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.